11:19 de la mañana, seguimos aquí en Franja Electoral en Radio Estéreo y Vía, teléfono de cabina 288-1096, 570-1254. Jesús Valencia nos acompaña con José Chancara. Ya le damos la bienvenida, doctor, también al señor Armando Sandoval. Va al Congreso de la República con el número 29 por Alianza para el Progreso, que lo lidera César Acuña. ¿Cómo está, señor Armando? Muy buenos días, bienvenido a Franja Electoral. Jesús, muy buenos días, y a ti también, a todos los panelistas, y por intermedio a todos los radioescuchas. Señor Armando Sandoval, queríamos preguntarle brevemente que nos comente sus antecedentes, cuál es su origen, cómo empezó a hacer el trabajo usted en transporte y en emprendimiento. Bueno, ¿quién es Armando Sandoval? Armando Sandoval es un técnico en sistemas. Inicié mis actividades en el transporte desde el año 1995 y desde esa fecha he venido prestando el servicio en el sector que yo considero el más importante del país. Haciendo una analogía, la sangre, el transporte al país es como la sangre al cuerpo. Donde no llega la sangre, esa parte se muere, tienen que amputarla. A nosotros los transportistas, donde no llegamos, no hay economía, no hay comunicaciones, no hay desarrollo. Entonces, yo considero, y este es un mensaje para todos los transportistas que me están escuchando en este momento, que somos el elemento más importante que mueve la economía de Perú. Y de llegar al Congreso de la República, Armando Sandoval, ¿cuál es la propuesta o proyecto de ley que va a presentar en beneficio de los transportistas? Bueno, todos hablamos de problemática de transporte, y efectivamente. Me imagino que ha analizado toda la problemática nacional del transporte. Bueno, yo considero que hay un solo problema coyuntural en el transporte, y eso que me escuchen todos los compañeros transportistas, y ese único problema es que estamos desorganizados. Que todos los segmentos y todas las modalidades de transporte a lo largo y ancho del país, cada uno marcha por su lado. Eso implica que las autoridades municipales y el mismo gobierno manejan políticamente el sector. Tenemos en este momento una ley que está desfasada, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 27181 es una ley que propugnaba que en ese entonces el transporte tenía que regularse de acuerdo al mercado, y nosotros sabemos que no es así. Ahora todo tiene que establecerse entre reguladores, pero entre reguladores autónomos, una autoridad autónoma. Tenemos, por ejemplo, que para citar el Callao, Lima y Huarochirí. Son tres jurisdicciones, zonas urbanas continuas, donde están vinculados por ruta de transporte. Sin embargo, las autoridades no se ponen de acuerdo. ¿Y quién es el que sufre las consecuencias? Es el transportista, porque no sabe a qué regla someterse, de una u otra autoridad. Entonces, consideramos que la desregulación, consideramos que la falta de normas adecuadas y consideramos que la desorganización es uno de los factores principales por los cuales el transporte en este momento está como se encuentra ahora. Lima, por ejemplo, en estas últimas gestiones, por ejemplo, de la ex alcaldesa Susana Villarán, se trabajó la reforma del transporte, se continúa con Luis Castañeda Locio, pero ¿cuál de ellos usted por lo menos va a poder priorizar, apoyar por lo menos algunas leyes para que el transportista también tenga beneficios en este aspecto? Porque hay muchas rutas que ya han quedado en el parque motor, que ya están unidades ya obsoletas, y hay que realizar una renovación en el transporte nacional. Mire, en términos generales, hablar de reforma de transporte para las autoridades, tanto en la gestión de la alcaldesa Susana Villarán como del señor Castañeda, hablar de reforma del transporte es hablar de que el servicio tiene que ser prestado por extranjeros y no por los propios transportistas nacionales. Y hablar de reforma de transporte es arrinconar a nuestros empresarios y a nuestros transportistas peruanos, ¿no?, como alimentadores de los servicios transnacionales que vienen a prestar en los grandes corredores viales. Entonces, nosotros consideramos que la reforma de transporte no solamente va por el tema del buen servicio. Hablar de reforma de transporte es hablar de educación vial. Hablar de reforma de transporte es hablar de una buena infraestructura vial, señalizaciones, pistas. ¿Cómo están las pistas llenas de huecos? O sea, ni siquiera existe una protección a nuestra inversión. Entonces, hablar de reforma de transporte es
que el Estado tenga un apoyo abierto, decidido y estratégico en favor del transportista nacional. Señor Armando Sandoval, disculpe, tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, le habla una vecina de Cabeza de Chacamá. Adelante. Una consulta al señor presidente y desearle suerte. En caso él ganaría, mire, yo me acabo de enterar que hay empresas pseudo-taxistas que han formado como empresas acá en Villa El Salvador. Y a veces, usted sabe que cuántos taxistas matan, violan, asaltan, todo eso, y ahorita la mayoría de ellos han estado con condenas en algunos penales acá en Lima. ¿Qué hacer o cómo llegar a ellos o averiguar para que no suceda eso, que cada día pasa, uno toma un taxi y pues de repente somos violadas y de repente son empresas que son de acá de Villa El Salvador? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Sandoval, adelante. Mire, el desorden del transporte empezó saturándose el mercado. ¿Y cómo se satura el mercado? En la época del gobierno fujimorista, con los despidos de miles de trabajadores de las distintas empresas públicas de aquel entonces, generó que toda esa masa de trabajadores con todo el derecho de buscarse una fuente de trabajo, o se volvieron ambulantes o se volvieron transportistas. Ahí empezó a saturarse el mercado. Hoy en día, nuevamente, lo ratifico en que la solución está en una nueva ley general de transportes, porque no se sabe quién es el que presta servicio de transportista. El transportista es un transportista profesional, debidamente empadronado, revisado sus antecedentes, que va a tener que interactuar en la prestación del servicio público. Entonces, si nosotros en este momento no sabemos quién es transportista y quién no es transportista, ese desorden lleva a que exista ese riesgo. O sea, hay delincuentes, efectivamente, ¿no?, que encubiertos, ¿no?, en una mototaxi o en un vehículo se dedican efectivamente a atentar contra nuestras mujeres de la sociedad. Entonces, todo eso va a pasar por una organización del transporte. Necesitamos una sola autoridad que no tenga que ver con límites, con zonas urbanas, zonas urbanas continuas, ¿no?, y que de una cuadra a otra tenga que cambiar las reglas. Entonces, primero, con una autoridad que lleve un control adecuado y que organice el transporte, entonces vamos a saber quién es el prestador del servicio. En este momento, por ejemplo, yo voy y saco, como un ciudadano cualquiera, obtengo mi licencia de conducir. Esa misma licencia de conducir me sirve para prestar servicio público por momentos si es que yo quiero. Entonces yo no soy transportista, soy un eventual. Entonces soy yo quien comete las infracciones. Señor Armando, el doctor Richard Rubio quería preguntarle algo sobre su propuesta. ¿Usted considera que los transportistas deberían tener también una pensión de jubilación? Sí, efectivamente. Son un trabajador, como vuelvo a repetir, es un trabajador como cualquiera, que entrega su vida, y no solamente su vida, es el único trabajador que trabaja más de las 8 horas. Sale muchas veces a las 4 de la mañana y no regresa a su casa hasta después de las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque hay un desorden en el sector. Entonces, consideramos que efectivamente tiene que tener una pensión de jubilación. Nosotros somos los que más pagamos impuestos. ¿Y de dónde puede salir ese fondo? Ese fondo va a salir del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, del impuesto al rodaje que está grabado en las gasolinas. Pero para eso tenemos que saber primero cuántos somos. A la fecha, en este momento, hay un estudio actuarial que ha realizado eSalud con respecto al tema del seguro de salud y el sistema pensionario. Ese estudio actuarial se ha adjuntado a un proyecto de ley 5145-2016 que a nivel gremial hemos presentado al Congreso de la República. Sin embargo, necesitamos darle impulso. Lo que pasa es que no tenemos representantes netamente transportistas dentro del Congreso que conozcan la realidad y defiendan ese régimen pensionario que el transportista necesita. Entonces, ese es mi compromiso también con todos los transportistas. Llegando al Congreso tenemos que dar impulso para que haya un orden en el transporte y en base a saber cuántos somos, se determine y se solicite al Estado que de esos impuestos que están grabados y que todos los días nosotros pagamos en los grifos, o que se graban los combustibles, el diésel y las gasolinas, de ahí tiene que salir el fondo para los verdaderos transportistas, ¿no?, para su pensión de jubilación y para su seguro de salud. Los ciudadanos de Lima Sur, a nivel nacional, ¿por qué deben votar por Armando Sandoval con el número 29 de Alianza para el Progreso? Si dirige en 30 segundos a nuestros oyentes.
Bueno, tengo un compromiso porque no solamente soy transportista, sino también soy un ciudadano. Como transportista me comprometo en el seguro de salud, me comprometo a impulsar la ley de la jubilación, el sistema pensionario y también una nueva ley de transporte que permita que no empresarios extranjeros vengan a prestar el servicio. Nosotros estamos capacitados para prestar un buen servicio y también voy a dar impulso y sobre todo, dentro de las facultades que le compete a un congresista, la fiscalización a los sectores de salud para que no se convierta en un negociado de la salud y también vamos a impulsar normas sobre el tema de seguridad. Bien, entonces agradecer a Armando Sandoval, quien ha dado a conocer su propuesta también aquí en Franja Electoral de Alianza para el Progreso, que va con número 29 al Congreso de la República. Y les deseamos mucha suerte desde Franja Electoral. Nosotros nos vamos nuevamente, doctor José Chancara, Sí, a una pausa. Vamos a una pausa y luego vamos a dialogar con Rocío Salazar y Juan Navarro, también aquí presente en cabina, y también esperando sus llamadas al 288-1096.